El maravilloso Hugo. Bueno, y Hugo, que sin duda es un muchacho muy emprendedor. No sé si ha llegado a ser empresario. Viste que de emprendedor a empresario hay que recorrer un camino, lo que ¿no? sí define lo que tenía que ver con la cocina, con lo que vamos a hablar ahora, es sin duda la pasión que también se siente al emprender. Y tenemos a un periodista que ya es reconocido además para tratar estos temas, que nos acompaña, Alexis Jano Ross, bienvenido. También con mucha experiencia en el mundo publicitario, pero siempre buscando también estas inspiraciones en el mundo empresarial. Y de hecho presentás tu nuevo trabajo que se llama Inspiradores Latinoamericanos, que te ha llevado a viajar prácticamente por toda Latinoamérica, con 14 entrevistados especialmente seleccionados. Hablamos de líderes empresariales de este continente que de alguna forma te cuentan el secreto, ¿no? El secreto ya no de cómo hacer millones, que eso quizás es más fácil de explicar, sino de esa fuerza y de esa aventura que emprenden y que los llevó a tener, bueno, negocios absolutamente exitosos. ¿Es así? Sí, es así. Gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Encantado. De alguna manera, uno de los aspectos que se ven es no cuánto dinero hicieron, y tú lo destacabas y lo hablábamos fuera de cámaras, sino cómo lo hicieron en el sentido de la construcción de ellos mismos como personas. Acá hay aspectos que tienen que ver con las ideas y las concreciones. Muchas veces se dice que el emprendedor arranca con una idea, visualiza una idea, pero lo más difícil para un emprendedor es poder concretar esa idea y el segundo aspecto, mantenerla en el tiempo. O sea, ideas tenemos todos, nos reunimos y podemos tener ideas fantásticas. El otro aspecto es la génesis del libro. El libro surge a partir de otro libro que hicimos en Uruguay con el apoyo de Eloy que se llamó Creer en lo Imposible. Ese Creer en lo Imposible tenía uruguayos que de alguna manera creyeron en lo imposible y desarrollaron sus proyectos. Y con la gente de Eloy queríamos que era creer lo imposible poder hacer este libro, es decir, cómo generar un libro de empresarios latinoamericanos que habían empezado o sus padres o sus abuelos de cero. Y habían inmigrantes además. Casi todos inmigrantes y que habían empezado con muchas dificultades. Ahí tienen que ver los contextos, ¿verdad?, en que se desarrollaron. Uno piensa en Slim y uno dice, bueno, es un hombre millonario, uno de los más ricos del mundo. Su padre llegó a México sin nada, nada, sin saber el idioma. Y uno dice, bueno, lo que a mí me interesó y el foco un poco de las entrevistas tenía que ver con entender ese hombre y su entorno, ¿verdad? Y cómo la construcción de sí mismo, como decía Ortega, es decir, el hombre se construye a sí mismo, podía desarrollarse y podía generar empresas exitosas. Obviamente los secretos son fórmulas y las fórmulas son formas de liderazgo. Alexis, estábamos repasando nombres como, bueno, vos decías Carlos Slim, Orlando Dobat, aquí en Uruguay, de Zona América. Son diferentes contextos, diferentes procedencias, pero ¿qué tienen en común estos emprendedores? ¿Qué los une? Un aspecto yo creo que es pensar en grande. No piensan en chico, piensan en grande. El caso de Dobat, que es un buen ejemplo porque es uruguayo, de alguna manera empezó a emprender a los 45 años en este nuevo proyecto llamado Zona América. Él estaba relacionado al mundo de los medicamentos, al mundo, de alguna manera, de depósitos en los cuales manejaba como empleado. Y de alguna manera en un momento hace un clic y dice con su socio, Carriquiri, dice, vamos a hacer un proyecto distinto. Retomó un tema de zonas francas que estaba en el limbo, que no estaba concretado, y lo tomó y lo impulsó para desarrollarlo. Yo creo que eso no ocurre si no hay pasión y no hay un creer firmemente lo que uno hace. Uno de los temas que más, el por qué muchas veces se dice que caerse no es un problema y parece una frase hecha, ¿verdad? Decir, el fracaso es una enseñanza. No, lo es, porque de alguna manera ahí se abren dos caminos. El que siente que un fracaso es el final y el que siente que un fracaso es una enseñanza para poder escalar y seguir. Y cuando hablamos de emprendedores, yo quiero también destacar que ahí podemos definir al emprendedor como alguien que hace una empresa y termina siendo un gran empresario o un pequeño emprendedor. Acá en Uruguay hay instituciones como Dinapyme o hay instituciones como Microfinanzas que dan préstamos de 5.000 pesos. Y hay gente que genera sus propios trabajos autosustentables para poder generar su trabajo y desarrollar su pasión. Claro. ¿Está bien? Ahora, Alexis, es también interesante que vos tomaras el contexto latinoamericano, porque es un contexto económico y político muy específico también, de muchos cambios, de muchas crisis sucesivas, y yo creo que lo que tienen en común después de haber leído el libro también esa cosa de ir siempre asumiendo el riesgo, esa cosa también muchas veces inestable del sistema latinoamericano, ¿no? Y sin embargo apostar a sus países
como lugar de inversión, más allá de lo que pueda pasar, que siempre es una incertidumbre, en lo económico y en lo político. Sí, sí. El libro puede ser leído desde varios puntos. Uno es la situación económica de América Latina. Puede ser un libro encarado para entender la realidad. En el caso, vamos a poner un ejemplo, el caso Añaños, que es quienes realizaron un producto que se llama Cola Real. Cola Real es competencia de Coca-Cola y de Pepsi-Cola. En Perú. En Perú y en el exterior. Pues desarrollaron en Asia su negocio, en República Dominicana, en Brasil. O sea, se transforman empresas que por eso yo digo que es ese concepto de pensar en grande. Desarrollaron sus negocios pensando en que podían ser mucho más que la empresa local. El padre Añaños le dijo, imagínense ustedes que ahora viene alguien y les dice, voy a crear una empresa para competir con Coca-Cola y Pepsi-Cola en Uruguay y el mundo. Ustedes le dirían, bueno, bien, buena idea, pero no es fácil. Ellos dijeron, bueno, la señora de esta señora Añaños es química y empezaron por necesidad, porque con 20 años pusieron una sanguchería, ¿está bien? Sendero Luminoso raptaba los camiones de Coca-Cola cuando llegaban a su pueblo y ellos tuvieron que tener bebidas y empezaron a tratar de representar bebidas y dijeron vamos a hacer una bebida nosotros. A veces las oportunidades surgen a través de las necesidades. O sea, también uno puede ser emprendedor innovador por necesidad, ¿está bien? Por necesidad económica, por necesidad coyuntural o por necesidades diversas que hacen salir afuera posibilidades de querer salir en proyectos bien distintos. Y a veces son hasta sueños postergados también, y que tienen que esperar un buen tiempo. Estoy pensando en el público objetivo de este libro y que seguramente tendremos muchos entre los televidentes. Me refiero a los emprendedores uruguayos. ¿Notas que hay un avance en la cultura emprendedora de nuestro país, como que está en un momento efervescente? Sí, mucho. Yo creo que mucho porque es un tema, principalmente hay una cantidad de instituciones que motivan al emprendedor. Y motivan cada vez más, y yo creo que se puede hacer desde edad temprana, el poder generar emprendedores e innovadores. Hay escuelas, hay liceos. Hace 3-4 días dimos una charla en la UTU para generar temas de emprendedurismo, presentando el libro Que era lo imposible, incluso llevamos un invitado, y Deloitte presentó un proyecto de cómo se hace un proyecto, y el Banco República presentó cómo se hace desde el punto de educación financiera, o sea, para jóvenes de 17 años, 18 años. Entonces, este libro yo creo que tiene un público bastante amplio, para jóvenes y no tanto, porque ¿cuál es la edad para emprender? ¿Hay una edad? No, no hay. No hay pero sí hay un edad espíritu, ¿no? Porque a veces uno le pueden enseñar a uno un montón de cosas, desde cómo armar un proyecto y demás, pero ese espíritu emprendedor, que a mí me interesa en el libro que vos lo rescatás de lo que es el legado familiar, es decir, quizás sus orígenes eran muy humildes, la de estos empresarios, o la de alguno de ellos. Estamos hablando de Carlos Slim, igual uno de los el hombre más rico del mundo, ¿no? Actualmente. Pero que sin embargo lo fueron como adquiriendo desde muy pequeños, justamente por esa forma de educar de sus padres y demás. Hay algo que tiene que ver ahí directamente. Tiene mucho que ver. Voy a poner 2 ejemplos muy breves. El de Carlos Slim, donde su padre desde muy niño le daba una remesa y le decía, hace una cuenta corriente que diera entradas y salidas, en el cual lo que hacía era, ¿en qué gastaste? En un helado, en esto, en aquello demás, ¿en qué lo gastaste? Y qué queda para el mes siguiente, y yo te voy a dar exactamente lo mismo. Lo que te sobra es el ahorro. Cuando alguien lo motivan de pequeño, y aparte el padre de Slim era un excelente comerciante, que había desembarcado en México sin nada y había construido una tienda al mayoreo muy grande. Desde el Líbano, ¿no? Claro, libanés. Van construyendo de alguna manera, van forjando un carácter de emprendedor. Y el otro extremo, hay un grupo peruano que es muy importante, se llama Grupo Ikeda, donde el padre de él limpiaba gallineros. Y era un japonés inmigrante que llegó sin nada, pero aprendió el negocio. Para hacerlo corto, porque es una historia apasionante, hoy facturan casi $1.000 millones anuales, vendiendo pollos. ¿Pero qué hicieron? Industrializaron, se formaron, fueron todos los hermanos a la universidad, con un esfuerzo muy grande. También tiene que ver esto, que nada ocurre porque ocurre, sino porque hay un plan, una formación. La familia peruana, sus hijos, cuando tenían 12, 15 años, empezaron a estudiar mandarín. ¿Por qué? Porque el padre visualizó la idea de que había que ir a la China.